Gonzalo Oliveros. Coming Around se llama la canción. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a Real en este miércoles 6 de agosto del 2025. Bienvenidos a quienes escuchan en radio-real.com, en Claro Música, en Tuning Radio, a través de los dispositivos Alexa, en Radio Garden, en fin, en todas las formas en donde pueden escucharnos y vernos. Gracias, en serio, muchas gracias que estén con nosotros en esta mañana. La Fiscalía General de la República, no el Gabinete de Seguridad, como dijo la presidenta Sheinbaum, dijo que están investigando el asesinato, la ejecución de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, el fiscal de la Federación, que vimos las imágenes el día de ayer, como, bueno, desde el lunes pasado, la forma en la que lo sacaron de la camioneta después de que le aventaron un granadazo, una camioneta que no llevaba blindaje. Imagínense ustedes, hacen un decomiso de huachicol de más de 1 millón de litros, en un estado en donde ya habían hecho otros decomisos enormes de huachicol. Y en lugar de cuidar al delegado de la fiscalía, lo dejan en una camioneta común y corriente para que ande en las calles de Reynosa. Lo saben los malos, lo atacan con una granada, sale del auto y lo ultiman a balazos. Lo ejecutan. La fiscalía dice que ya están en contacto con la víctima, la violencia inusitada. Hay una sólida probabilidad, dicen, que el hecho provenga de la delincuencia organizada. Pues ni modo que fuera un crimen pasional. Un accidente de tránsito, por el amor de Dios, que tiene que ver con el decomiso de más de 1.800.000 litros de gasolina de huachicol. Aquí regresamos. Tamaulipas se ha convertido en un lugar en donde el tráfico de huachicol no es nuevo. Es algo que se viene dando, sí, desde los sexenios de Peña y de Calderón y de Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se incrementó de forma muy escandalosa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto ahora en el sexenio de Claudia Sheinbaum están viendo pues las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias de no tomar las previsiones necesarias, como lo hemos visto. Ahora, curiosamente, miren, acompáñenme de nueva cuenta a ver el informe de seguridad de esta mañana. Según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, 46 muertos en el país, 0 en Tamaulipas. Ayer hubo 0, hoy hubo 0 en los reportes. No han puesto, por lo menos aquí, el asesinato del señor Vázquez. No lo han puesto. Le preguntó Ciro Gómez Leiva esta mañana al fiscal allá en Tamaulipas que por qué, dice, lo vamos a ajustar para final de mes. ¿Cómo vamos a creer en las cifras si en algo tan evidente lo ejecutaron a la mitad de la calle? Cientos de personas lo vieron, miles, si no es que millones lo vieron a partir de las publicaciones en redes sociales, pero pues no lo han ajustado. No está puesto en las cifras. No vaya a ser, ¿verdad? Les digo que en este país, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, acaba de tuitear hace un rato que agarraron al vampiro, no a el guitarrista de Maná, que quede claro. Pues allá en Centro Tabasco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía, de la Marina, de la Defensa, de la Guardia Nacional, junto, dice él, con la Fiscalía de Tabasco y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tabasco, detuvieron a Arturo N., el vampiro, integrante de la barredora, vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso y homicidios. Pareciera que todo el mundo se está dando cuenta que la barredora continúa siendo, como brazo del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las partes más importantes a perseguir allá en Tabasco. Los únicos que no se han dado cuenta son los mismos políticos. Ayer en el Senado estuvo Hugo Aguilar, de lo cual hablaremos en un rato, pero ¿quién estaba muy puesto al lado de Hugo Aguilar? Adán Augusto López, el coordinador de senadores por parte de Morena. Ahí lo tienen muy quitado de la pena, muy quitado de la pena, al lado del que va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy tranquilo también al lado de Ignacio Mier,
da una vista ahí a un lado de Adán Augusto López y por supuesto de Gerardo Fernández Noroña. Tabasco es un infierno, no es un Edén, como lo es Tamaulipas, ya no digamos otros estados, pero no se han dado cuenta. Están muy preocupados por la politiquería como se están percatando ustedes. Ahí a duras penas está sacando las cosas, por supuesto, el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor García Harfuch, pero de eso no se dan por enterados los distintos miembros de la política mexicana. Aquí lo están viendo ustedes. Ya no hablemos de aquellos que hasta se sienten ofendidos cuando la sociedad, los medios de comunicación, los críticos del gobierno, el ciudadano común y corriente, pues están muy al pendiente de la mala estrategia de seguridad que tiene al crimen organizado azotando comunidades enteras. Rocío Nale el día de ayer volvió a hablar de que vive con el venado en contra, el viento en contra. No, mi responsabilidad y mi visión son 6 años estar aquí en Veracruz. Tenemos una gran presidenta, todavía no tiene ni un año, y yo he dicho que es muy temprano para la temporada de sopilotes. Hay que ayudarle a ella. Hay que ayudarle a ella, todos. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Y con eso cierro. Hasta luego, ya nos vamos. Temporada de sopilotes a nivel nacional y temporada de sopilotes a nivel local. A ver, vamos a parar un momento para entender algo. Aquí la atacada no es ni la gobernadora ni la presidenta. Ellas deben de dar resultados a la población. Que asesinen a una maestra que con su jubilación tiene que rentar o comprar un taxi, que es extorsionada y se muere. No es que estén dando resultados. No se trata de temporada de sopilotes ni de nado sincronizado, como dice la gobernadora. ¿Lo percibe así? ¿Hay una campaña negra en contra del gobierno de Veracruz o de la gobernadora realmente? ¿Usted qué cree? Yo ya tengo mucho tiempo en esto. Tengo mucho tiempo. Y desde que era diputada, desde que era senadora en la Secretaría de Energía, había nados sincronizados con la refinería y demás. Y esta es una más. Pero miren, yo no me entretengo, yo tengo que trabajar. Tengo mucho trabajo en Veracruz, ya vieron ustedes, en todos los temas. Y aquí siempre, mi respuesta ha sido trabajo. Es todo. Siempre ha sido trabajo. Nadie le preguntó sobre la nota de la revista Proceso. Siempre ha sido trabajo, pero con unos costos enormes. Ya lo vimos el día de ayer que ahora dicen que Pemex va a sobrevivir solito en el 2027 después del que le inyectaron durante 2025 y 2026 una cantidad inigualable de dinero por la enorme deuda que tiene, mucha de esa deuda a partir de la construcción de Dos Bocas, pero piensan que uno es tonto. Y piensan que efectivamente con la propaganda uno tiene para chuparse el dedo y ya quedarse callado. No, no es así. La realidad es que estamos viendo en estos días un cinismo desbordado. Ya no hablemos de la gobernadora y ya no hablemos, pues vamos un poco más allá. ¿Dónde estamos viendo que no les están creyendo tanto a este tipo de cosas? En los Estados Unidos. Ahí sí. Como el gobierno de México no le creen tanto, pues vamos con nuestros testigos protegidos. Ayer la fiscalía en Nueva York dio a conocer que no va a buscar la pena de muerte de 3 connotados narcotraficantes. El primero de ellos, Ismael El Mayo Zambada. Ya dijeron, no vamos a buscar la pena de muerte del señor Zambada. El segundo de ellos, el viceroy, Vicente Carrillo Fuentes. Este caso no es con el juez Coogan, es con el juez Arzark. Ahí le dijeron, no vamos a pedir la pena de muerte contra el viceroy. Y el último, que también creo que tiene su carga, y ahorita vamos a decir por qué, Rafael Caro Quintero. Ahí con el juez Frederick Block, ya le dijeron,
no vamos a pedir la pena de muerte de Caro Quintero. ¿Por qué creen ustedes que no vayan a pedir la muerte de Caro Quintero? O de El Viceroy, o del Mayo Zambada. Porque ya están cantando. Junto con, obviamente, Ovidio y Joaquín Guzmán López. Como ya lo hicieron en su momento, pues muchos otros, como se vio tanto en el juicio del Chapo como en el juicio de Genaro García Luna. ¿Qué información les estarán dando? ¿Solo la información que ataque a los opositores de la Cuarta Transformación? ¿O les estarán dando efectivamente los nexos del Cártel Jalisco, del Cártel de Sinaloa, de la familia michoacana, del Cártel del Golfo, de todos los que están alrededor del Cártel del Caborca, por supuesto, con las administraciones actuales? Y conste que lo dije en plural, porque no estoy hablando de la administración de la Cuarta Transformación nada más. Gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, medios de comunicación, empresarios que pudieran estar ligados con el narcotráfico. Ya todos cantando, todos muy puestos, todos listos para entonar. Y ya que mencioné a los Guzmán, el Chapo, a través de una carta escrita a mano, honorable juez Brian Coogan, de la manera más atenta y respetuosamente le escribo la siguiente, para el abogado José Israel Espinosa, que a su vez todo el gobierno le permite al abogado pueda visitar y tomar teléfono y escribirme. Recuerden ustedes que está ahora el Chapo en una prisión de hiperalta seguridad. Entonces, pues está pidiendo con una carta que por favor pueda tener mayor comunicación con sus abogados. Y sí, ahí alguien me está diciendo a través del chat que son los tres tenores. No, bueno, esta es toda la compañía operística, listos para hablar y cantar allá en los Estados Unidos, en donde pareciera que están muy listos y muy puestos para saber un poco más de lo que está sucediendo en México. Un país en donde pues, ya vimos al señor Adán Augusto López muy defendido, demasiado diría yo, por sus congéneres, por la gente de Morena. Ayer, de hecho, en Palacio Nacional fueron a visitar a la presidenta Sheinbaum, el señor Arturo Ávila y la senadora Andrea Chávez. Y entonces, saliendo les preguntaron a qué habían ahí, muy cercanos ambos, a Adán Augusto López. Diputado. Pues muy contentas y muy contentos aquí haciendo equipo con la presidenta siempre. Como ustedes saben, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues nos toca hacer el trabajo de voceros, de vocerías, ¿no? Y entonces hay sin duda una estrategia de comunicación que compartimos y venimos con los equipos de comunicación a hacer equipo con la presidenta. ¿Con quiénes se reunieron? Luego les informamos, mis corazones, les agradecemos mucho. ¿Con qué tarea no vas a Con la tarea de apoyar a la presidenta Coordinarnos Claudia mejor. Sheinbaum, coordinarnos, estar con ella, apoyarla como siempre, por supuesto. ¿Este fue el tema de Adán Augusto? No, de ninguna forma. No, nada. De ninguna manera. Pero luego les informamos. Muchas gracias. Se acercan los informes legislativos. Bueno, estamos en ese horario. Sí, gracias. Bueno, dicen que iban a hablar con la presidenta sobre la coordinación de trabajos en la Cámara de Senadores, en la comisión permanente, en donde el señor Ávila sí salió, pero a defender muy rápidamente a Adán Augusto López sobre el caso de la barredora. Resulta extraño que López Obrador, Sheinbaum, no sabía lo de Adán Augusto y la relación con el líder de la barredora. Pues si no lo sabían, no lo sabían. Aquí yo le estoy comentando de dos elementos muy delicados. A ver, el subsecretario de la Defensa, ¿es pública la declaración? El subsecretario de la Defensa, ex subsecretario de la Defensa, ha dicho que le dijo, ha dicho que le informó. El excomisario de la Policía Federal. ¿Qué sucedió con los dos? Los encarcelaron. Entonces son temas completamente distintos, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Gracias. Que estén... Bueno, ya saben que la culpa siempre es del pasado, nunca es del presente. Porque la única persona aliada con el narcotráfico se llama Genaro García Luna. La única sentenciada y condenada por el gobierno de Estados Unidos se llama Genaro García Luna.
mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto, sí sabía, sí sabía que su mano derecha tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Daguajare, ha relatado que se reunió con él y con Juan Camilo Muriño en Los Pinos y le advirtió que a quien iba a nombrar como secretario de Seguridad Pública Ciudadana era ni más ni menos que un personaje vinculado a un cártel de narcotráfico. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Le pidió información, le pidió datos. El general Ángeles Daguajare le trajo carpetas completas con transferencias, con comunicaciones, con datos que involucraban a Genaro García Luna. ¿Y qué hizo Felipe Calderón, expresidente de Acción Nacional y expresidente espurio de México? Pues lo encarceló. ¿Lo encarceló? Bien, vamos a suponer que es cierto y que el señor Calderón actuó en consecuencia con el señor Ángeles Daguajare y lo metió a la cárcel porque estaba protegiendo a Genaro García Luna después de que le llevó las pruebas en lugar de investigarlo. ¿No hicieron lo mismo con el señor, con el general Drawitz, el que está en Canadá, el que le enseñó las pruebas de cómo estaba hasta el cochupo, el huachicol a la señora Nale? Drawitz ahí está. Declarando, ayer dio las entrevista a la revista Proceso. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿O qué? Nada más nos vamos a quedar con el caso específico de Genaro García Luna, que sí, está en los Estados Unidos condenado, acusado más bien ya, o más bien reconocido como culpable por un jurado, condenado todavía, no, ya está condenado. Ya está condenado García Luna. Sin embargo, si a esas vamos, también tendría que estar Salvador Cienfuegos, rescatado por el gobierno de México. A ellos sí no les pareció y pidieron su regreso. El gobierno norteamericano dijo, miren, aquí yo les doy todas las pruebas de lo que hizo mal, y lo dejaron en la calle. De estos temas se supone que quiere hablar Movimiento Ciudadano en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso. Ya le pasaron en la agenda política inseguridad y presencia de delincuencia organizada. Queremos Pablo Vázquez Agüed, del grupo parlamentario, le pusieron acuse de recibo, nada más para que quede muy claro que sí pueden hablar de ello. Ya saben ustedes que son de las cosas que no les gusta hablar a los políticos de Morena. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil, muy complicado el que puedan defender lo indefendible. Quieren defender muchas cosas y quieren sacar muchas historias. Ahí viene, por supuesto, en la comisión permanente, en donde seguramente vamos a ver otro tipo de cosas, un nombramiento, y por ahí se van a ir. Claudia Sheinbaum el día de ayer le dijo a Claudia Pavlovich que dejaba el consulado de México en Barcelona para irse al consulado de México en Canadá. Ahí, oigan, nunca había visto la firma de Claudia Sheinbaum, no sé si ustedes sí la habían visto. Mírenla aquí. Muy sencilla. Así lo único que puede sobresalir de la... Ya soy Marifer Centeno, es la P de pardo. Pero, miren ustedes. Pero bueno, ya nombró a la señora Pavlovich como cónsul de México en Panamá. La señora Pavlovich, que recuerden ustedes, fue gobernadora de Sonora por parte del PRI, perdió el PRI, la mandó López Obrador de cónsul a Barcelona, y ahora la van a mandar, después de la ratificación, por supuesto, de la comisión permanente, pues la van a mandar allá. ¿Quién se va a quedar como cónsul de México en Barcelona? El ministro Pérez Dayán. Ya le queda menos de un mes como ministro de la Suprema Corte, terminará su periodo como ministro de la Corte y entonces se irá como cónsul. Pues pagó no ser parte del grupo que hizo toda la negociación para que se diera, o más bien los resolutivos para que se parara la reforma al Poder Judicial. ¿Se acuerdan ustedes que Pérez Dayán dijo, no, yo no voy a participar en una irregularidad para tapar otra irregularidad, y la Corte no debe? Bueno, pues muy bien.
hablando de la Corte, el día de ayer sacaron, además de la visita de Hugo Aguilar, sacaron pues que ya tuvieron una segunda reunión de trabajo, las ministras y ministros electos. Coincidieron que se debe de lograr una reconciliación de justicia con el pueblo. Ya empezamos mal. Una visión social comprometida con la pluriculturalidad sustentada de los pueblos indígenas. Entonces, fíjense, van a tener tres distintos actos protocolarios el próximo 1 de septiembre. El primero, en el Senado, tomarán protesta. El segundo, en la Suprema Corte, tomarán protesta y habrá unos discursos. El tercero, les van a dar un bastón de mando. Sí, así como a la presidenta, también le van a dar su bastón de mando a Hugo Aguilar. La Corte, ¿cuándo va a elegir a los integrantes del órgano de administración? O sea que tomemos posesión. No, bueno, sí, pero puede ser el primer día o el segundo, el tercero. ¿Cuándo lo van a elegir? La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Yo espero que sea desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a hacer. Bueno, ahí tienen al señor Hugo Aguilar ya muy puesto y muy listo para todo lo que venga hacia la toma de protesta y posesión de toda la Corte. De eso habló la presidenta esta mañana. Eso. Y sobre el 1 de septiembre, bueno, el 1 de septiembre vamos a hacer un informe, aquí es un lunes, aquí en Palacio, el informe de pues los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante. Y después viene la toma de protesta de la Corte. Entonces, pues vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo dijo que sí iba a ir. Entonces, vamos a ver a cuál de los... supongo que al formal, no sé, ya aquí en la Corte tal vez. Y lo de toma de mando, ¿qué opina usted de los pueblos originarios? Pues me parece muy bien, es un símbolo. Hugo viene de un pueblo originario. Hugo viene de un pueblo originario, entonces que le den el bastón de mando para que se sienta parte del pueblo originario. Y dice la presidenta que los jueces que van a entrar son mejores que los jueces que se van. Pero además, recuerden que hay una nueva institución que va a revisar la actuación de los jueces, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Antes el Consejo de la Judicatura, o hasta ahora, hasta el 31 de agosto, el Consejo de la Judicatura es presidido por la presidenta de la Corte. Digamos que son juez y parte de todo. Ahora sí que juez y parte de todo. Ahora no, ahora están separados y las y los ministros, la Suprema Corte, son electos y también el Tribunal de Disciplina Judicial. Obviamente para que no haya subjetividades extremas o discrecionalidad en lo que hagan, pues tienen que tener normas. Pero la ventaja que tiene es que ya un juez o una jueza que caiga en un presunto acto de corrupción o de conflicto de interés, pues va a poder ser juzgado, digamos, por el Tribunal de Disciplina Judicial y poder ser sancionado, porque hasta ahora pues los jueces no son sancionados. Entonces, si hay un caso en donde se valora, supongamos este caso, no lo conozco y hay que evaluarlo, pero suponiendo que hubiera un caso relacionado con corrupción, de que un juez o una jueza recibe dinero para poder dar una resolución que sea contraria a la justicia para beneficiar a un privado, pues tiene que haber una sanción del Tribunal de Disciplina Judicial. Repito, con sus reglas, con sus esquemas, de tal manera que se evite la discrecionalidad. Pero eso es una gran ventaja de la reforma al Poder Judicial.
Y además, en septiembre, pues tienen que aprobarse nuevas leyes, algunas de ellas ya fueron enviadas, algunas las vamos a enviar pronto, para poder hacer expedito la justicia, que no sean estos casos de una persona que debe impuestos y que se tarda 18 años y puede incluso resolver la corte y seguir amparándose. Entonces, todo eso pues tiene que cambiar para que pues pueda ser una justicia expedita en el marco de la Constitución y las leyes. Entonces, yo tengo, sí, va a ser mejor, tengo la certeza de que va a ser mejor que lo que hay hoy. Eso. Y sobre el 1 de septiembre. Ya, eso ya lo escuchamos, pero le voy a parar un momento para que vean para dónde va la corte. Entonces, van a tener un tribunal que va a juzgar a los jueces si son corruptos o no son corruptos. ¿Cómo van a juzgar a esos jueces si son corruptos o no son corruptos? Si estás del lado de la Cuarta Transformación, no eres corrupto. Si estás contra la Cuarta Transformación, eres corrupto. Y el ejemplo claro lo acaba de poner sobre la mesa una vez más, que es el caso Ricardo Salinas Pliego. Si la Corte decide que debe de pagar menos de 74 mil millones de pesos, es corrupto. La Corte y los distintos juzgados que están todavía en otros lugares, en otros tribunales, casos de Grupo Salinas, porque no es uno, son varios. Entonces, si lo hacen, eres corrupto, el tribunal te puede remover. Si en cambio dices que sí, no eres corrupto y continuarás. Y de esa manera los tienen controlados. ¿El problema son los impuestos de Ricardo Salinas Pliego? No, no lo son. Los pleitos, como bien se sabe, y lo acaba de decir Claudia Sheinbaum, vienen desde la época de Calderón, Peña Nieto, López Obrador. El problema es la crítica que se hace en Televisión Azteca. No les gusta. Y así como Rocío Nale se quejaba de un nado sincronizado ante la prensa y la sociedad que, encolerizada por la muerte de Irma Hernández Cruz, le reclamaban a la gobernadora de Veracruz su inacción y su inoperancia, en este caso, si sale un canal de televisión demostrando la falta de medicamentos, la inseguridad que hay en el país, la ideologización de la educación en México, entre algunas cuantas cosas más, solo algunas que acabo de enumerar, pues por supuesto que van a tratar de aplastarlos. No les gusta la crítica, no les gusta que nadie ponga al servicio de la sociedad la información. Lo acaban de escuchar ustedes. Pudo haber dicho cualquier otro tipo de ejemplo, pero su ejemplo es Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Uno puede estar de acuerdo o no con Salinas Pliego y su estrategia legal y fiscal. Solo que aquí el caso no es Salinas Pliego, es la persecución de un ciudadano a partir de los mecanismos que tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial para callarlo. Y en ese supuesto estamos todos. No les gusta que critiquemos, ya lo dijimos hace un momento, su inoperancia, su ineficiencia, las cosas que debieran corregir y por supuesto sus mentiras. El día de hoy el día de ayer sacaron los datos de afiliados del IMSS. Y entonces, pues los afiliados al IMSS, fíjense ustedes, en 2015 hubo 44,000 nuevos afiliados. En 2016, 22,000. En 2017, 38,000. En 2018, 54,000. En 2019, 16,000. En 2020, 18,000. En 2021, 116,000, porque pues después de la pandemia metieron a muchos, igual que con el outsourcing, ¿de acuerdo? En 2022 hubo 10,000. Estoy hablando de los permanentes, no los eventuales. En 2023, 8,000. En 2024, 12,000. En 2025, el número de afiliados al IMSS nuevos son de 1,266,000. Ay, ¿de dónde salieron 1,266,000? De los trabajadores de Uber, Didi y Rappi. No tengo...
Así mueven las cifras. Entonces, obviamente ya hay festejo con bombo y platillo por estos nuevos afiliados. Que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año. Vean ustedes. Entonces, ellos dicen, es que ahora sí se cambió la estructura de empleo. Quitamos el outsourcing y metimos a los trabajadores de Uber y de Didi, que tienen que llegar a un número de horas y un número de cosas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, cosa que nadie había hecho porque eran neoliberales. Histórico. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, ese que vivió México de 1982 al 2018, se hablaba de creación de empleo. No importaba el salario. Es más, se presumía al mundo entero que México tenía mano de obra barata. Esa era la competitividad del país. ¿Qué pasó entonces? Disminución de salarios, el salario mínimo no creció, pero además se generaron formas de contratación que hicieron el trabajo cada vez más precario. El llamado outsourcing, la contratación a través de otra empresa, pues lo que hacían primero era evadir al fisco, porque decían que había, y al IMSS, porque decían que tenían un salario, cuando en realidad se les otorgaba un salario de otro nivel, particularmente a los directivos que eran contratados por outsourcing, o a los trabajadores que no tenían ni reparto de utilidades, ni seguridad social en muchos casos, porque eran contratados a través de terceros. Vino el primer periodo de la Cuarta Transformación, aumentaron los salarios, el salario mínimo, y desaparece el outsourcing, de tal manera que le otorga a las y los trabajadores el reparto de utilidades y muchos otros beneficios sociales de los cuales estaban excluidos. Además de muchas otras reformas para beneficio de las y los trabajadores, como por ejemplo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, o los cambios que se desarrollaron para disminuir las comisiones de las AFORES, que aumentaron las pensiones. Bueno, ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación, que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. A ver, lo voy a parar ahí a la presidenta, porque cuando dice todos los beneficios del seguro social, ¿en serio? ¿Hace cuánto que no va la presidenta o cualquiera de su equipo a pedir una cita a una clínica del IMSS? A pedir que se le haga un estudio, a tratar de tener una visita de un especialista. ¿Hace cuánto que no ven cómo están las instalaciones de cualquiera de las clínicas, de los hospitales de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social? Qué bueno que de un plumazo hayan metido a 1.200.000 personas a partir de una reforma laboral, intentando con esto subir artificialmente las cifras de empleo en México, cuando esos empleos existían ya de manera recurrente, ¿cierto? De una manera que muchos caracterizan como tramposa por parte de Uber, de Didi, de Rappi, etcétera, etcétera, y otros que tendrían que verlo desde otro tipo de óptica, en donde, pues si yo tengo un dinero, puedo con eso contratar un seguro de gastos médicos mayores y no, como lo está sucediendo hoy en día, afiliarme al Seguro Social, en donde lo que va a terminar por pasar es que si me rompo un pie debido a mis actividades como repartidor, me van a atender en 6 meses. Porque si la carga de labores que tiene el IMSS era de por sí insostenible,
El agregarle de un plumazo 1.200.000 personas lo vuelve inviable. Solo que en papel escucha muy bonito. Es hermoso que toda la gente tenga seguridad social, solo que en este país la seguridad social es inservible debido a, sí, faltan un montón de recursos y por el desvío que hay de ellos. Como lo hay en los desvíos en Pemex, como lo hay en los desvíos en seguridad pública, y así nos podemos seguir. Y por supuesto, también los enormes dineros que se tienen que dar a los partidos políticos. Morena el día de ayer dijo que están listos a hacer su comisión, eso dicen ellos, una comisión para discutir la reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum, pero pues yo no sé qué es lo que vayan a discutir dentro de la reforma si todos son lo mismo. Bueno, en realidad no lo son todos, porque como en esta vida, claro que hay unos más iguales que otros. Televisa presenta, de la revista Lágrimas y Risas, El pecado de Oyuki. ¿Listos? Argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Dulce. No podía faltar el episodio del día de hoy del pecado de Panandi. El día de ayer, Andrés Manuel López Beltrán salió de su silencio a partir de sus vacaciones en Japón y presentó una carta en donde se queja del trato que ha tenido después de que se ausentó de varias reuniones de Morena y por supuesto de estas fotografías en donde se le ve en un hotel de alto lujo en Tokio y comprando en una tienda Prada ya. Pobre Oyuki. Así que si me permiten, voy a leer para ustedes esta mañana y de una manera muy sucinta la carta del señor Andrés Manuel López Beltrán. A la opinión pública y a los militantes y simpatizantes de Morena, considero importante aclarar lo siguiente. 1. Como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Luján, con mis propios recursos, decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo. Me trasladé a la ciudad de Seattle, Washington, es decir, si tiene visa, y después de una escala de un día, tomé un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón. Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado del ejército y que me hospedé en un hotel de 50,000 pesos por noche, cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 diarios en un hotel, incluido el desayuno. No me extraña la agresividad del AMPA del periodismo, que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace varias décadas hemos venido enfrentando. Pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores. No somos iguales. Nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el presidente Juárez. En consecuencia, jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una línea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Siempre valdrá la pena y no es en vano pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo. Atentamente, Andrés Manuel López Beltrán. Ah, qué tristeza que lo traten tan mal. Miren, no hablo de Prada. Ahí sí, pues, ni modo que estuviera incluido en el viaje una visita y unas compritas a Prada. Pero aquí volvemos a decirle, una cosa es serio y otra cosa es parecer. Puede ser que efectivamente vive en la justa medianía y que gane muy poco Andrés Manuel López Beltrán, parece rico.
se da vida de rico. Las fotos no fueron en un restaurante con desayuno incluido de 7,500 pesos, que de por sí no necesariamente no es un hostal. Pero pareciera que se da una vida que daría cualquier fifí, como les dicen ellos. No una vida de un obrero o del pueblo bueno, como también lo dicen ellos. Perdón, es muy lejano una cosa de la otra. Se dan una vida que no se da un mexicano común y corriente. Si viviera en la justa medianía, como dice López Beltrán, olvídense de ir a Japón, no viajaría a Seattle. No le daría para viajar a Seattle. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han viajado a Tokio viviendo en la justa medianía? En la justa medianía. Entonces, muy pocos. En realidad, muy pocos. 2. ¿Cuántos de ustedes les dieron 3 semanas de vacaciones si no llevan ni un año en el puesto? Andrés Manuel López Beltrán no lleva ni un año como secretario general de Morena y se fue 3 semanas. ¿Se pueden tomar 3 semanas continuas de vacaciones ustedes? 3 semanas continuas de vacaciones. Entonces no podemos hablar de la justa medianía cuando no se vive como el ciudadano común y corriente. Ya no hablemos de dónde salió el dinero, de si salió rico. No, 3 semanas de vacaciones no se las puede dar un mexicano común y corriente. Imposible. Es muy complicado. Discúlpenme. Ni de chiste. Entonces, ponerse del lado del pueblo bueno cuando te das vida de fifí se vuelve muy complicado. Ya olvídense de si efectivamente le siguieron espías, si el AMPA del periodismo, todo eso vamos a dejarlo a un lado porque es parte de un discurso que desgraciadamente, y creo que no se han dado cuenta quien lo asesoró o él mismo, lo están desgastando de una forma brutal e insultando la labor de su padre. López Obrador, claro que podía decir que vivía en la justa medianía y que estaba con el pueblo por sus 8 trajes, por sus 200 pesos, por su suru o su yeta, porque así vivía. Puede ser que, en una de esas, siendo muy mal pensados, que López Obrador sí tuviera una fortuna enorme. A partir de los libros, no estoy diciendo otra cosa. A partir de los libros que vendía y a partir de la finca y a partir de lo que ustedes quieren, López Obrador ha insistido una y otra vez que él vive el usufructo de la finca y que las regalías de su libro las tienen su esposa Jesús Ernesto López Gutiérrez, su hijo, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que no tiene ni un peso. Que él no necesita vivir ni un peso y que hoy vive de la pensión que le da el gobierno. Entonces, claro que si él decía no somos iguales y no se vale pueblo pobre y gobierno rico, se le creía. Aunque no fuera cierto, se le creía. Era creíble. Leer una carta así, mientras se ven las fotos, y se imagina uno que les dice así con el tono que tiene, como de medio fresa, pero que lo quiero descubrir un poco, pues queda muy claro que no va. Es como creer que Laida Sansores, que se fue el día de ayer a Ámsterdam, es una mujer humilde. Pues claro que no. Ahí la tienen en la fila del vuelo del día de ayer, de Aeroméxico a Ámsterdam. Sala de última espera. Ahora, no se fue premier, eso es cierto. Entonces, ¿le vamos a creer? ¿Les vamos a creer? Es muy difícil, porque además hasta el tono de la carta no es un tono de contrición, es un tono de confrontación. Sí, estaba muy cansado. Sí, güey, estaba muy cansado y entonces dije, a ver, mano, vámonos, bro. Vamos, bro, a Tokio. Está bien padre Tokio, güey. Deja de decirle aquí, oye, Luisa, ahorita vengo, güey. Voy aquí a Tokio porque pues, hay ahí unas geishas. Padrísimo, güey. Solo pues, me quedo en un hotel baratito, 7,500 pesos el día. ¿De cuánto es el salario mínimo? 8,000 pesos al mes.
Los de Uber tienen que llegar a cubrir 8,000 pesos al mes para que no lo saquen del Seguro Social. Eso se gastó Andrés Manuel López Beltrán en un día, solo en su estadía. Pero no son iguales. Díganme cómo defenderlo. Si se le hace a él muy barato un hotel de 7,500 pesos al mes, al día, perdón, cuando un obrero gana 8,000 pesos al mes. ¿Cómo? Una cosa es ser y otras cosas es parecer. Supongamos por un momento que se endeudó de aquí al siglo XXIII para hacer. El tono no funciona. ¿Quién lo asesora? Pues pareciera que su peor enemigo. Hay quienes dicen que su peor enemigo es Luisa María Alcalde. ¿Hay, digamos, amonestaciones, apercibimientos al interior del partido? No, porque no hay ningún delito, ningún acto de corrupción que hasta este momento se haya acreditado. Lo que ya hablamos es que en efecto sucedieron estos viajes pagados con recursos de cada uno de estas personas y que insistimos, es muy distinto a lo que sucedía antes y sigue sucediendo con varios gobernantes del PRIAN, que les gusta viajar de lujo a costillas del erario, con dinero público. Entonces ya lo hemos mencionado y también hemos mencionado el llamado a todos nuestros dirigentes a que siempre actuemos tomando en consideración la máxima juarista de establecer la justa medianía en nuestra vida pública y en nuestra vida privada, porque eso fortalece mucho a nuestro movimiento. Bueno, dice que no hay disputas. Pues claro que las hay, las estamos viendo de forma muy clara, pero pues tienen que decir todo en Morena es felicidad. También lo dijo la presidenta Sheinbaum hace un rato en su conferencia de prensa matutina. Sí, digo que hay lecturas, ¿no? Yo como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento. Lo hice como candidata a la presidencia de la República hasta que pues dejo mis responsabilidades partidarias, pero aquí también pues tengo una responsabilidad de conducir pues un proyecto de nación. Entonces, mi lectura es más bien en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna. ¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura? No. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí. No, pues claro que no. Pero el problema no es si hay una ruptura o no hay una ruptura, es la incongruencia. Tienen adentro a un exsecretario de Estado, a un exgobernador y un senador en funciones que tenía sentado a su lado a un corrupto reconocido por las autoridades de seguridad y los militares, que también advirtieron en su momento de la famosa barredora y no hicieron absolutamente nada. Tienen entre sus filas senadores, diputados y líderes de partido que se dan la vida que no se puede dar a un mexicano común y corriente y todavía dicen no somos iguales, hay que vivir como Juárez. Perdón, pero yo no veo a Juárez comprando un boleto a Japón. Si viviera en el siglo XXI, por supuesto. Y todos, además, no haciéndole caso a Claudia Sheinbaum. O sea, eso es lo que tendríamos que entender de forma muy, muy clara. Sheinbaum está intentando, como sea, de detener un barco en donde tiene problemas con Trump, tiene problemas de comercio, tiene problemas que tienen que ver con seguridad, tienen que tener problemas con los cárteles. Y al mismo tiempo
tiene que encubrir a esta bola de sátrapas que no logran dar el ancho. Ninguno. No dan el ancho, no tienen talento y ella tiene que salir. Y perdón, es una mujer inteligente, pero no tiene talento para hablar en público y la sacan y la exponen todos los días. Y mientras sucede este escenario, la gente no tiene medicinas. La educación está peor que nunca, controlada entre otros por Marx Arriaga, que todavía no lo quitan. No hay seguridad en las calles. Pueden matarte a la mitad y no hay a nadie que se pare, no por deshumanización, sino simple y sencillamente por una mera cuestión de miedo. Eso es lo que sucede en un país como este. Y estamos distraídos si el señor se fue o no se fue a Japón. ¿Por qué? Porque es la viva imagen de la hipocresía de Morena. Un partido que dijo que estaba con la gente y en realidad está con ellos mismos por el poder. Y van a hacer todo por mantener el poder. Ahorita voy al reporte de tráfico, si me lo permiten. Van a hacer todo por mantener el poder, incluir la mentira. La mentira hasta el final. Y eso no lo merecen ustedes, no lo merece la población de este país. Ahora sí, gracias. En Facebook mañana a las 8:30 de la mañana. Hoy ya habíamos dicho que íbamos a empezar antes y así fue. Tal cual. Ahí anda Juárez comprando garras en Prada. Imagínense ustedes. Ahora, Juárez no es esta historia de que era pobre, es mentira. O sea, Juárez se volvió millonario. Esta idea de que todos eran muy acá. Mientras entra Marco Vinicio, Carla Planter, la rectora de la universidad, dio la bienvenida a los miembros de nuevo ingreso de la UDG. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos ya el ciclo escolar 2025B y quiero desearles lo mejor, que estos próximos meses estén llenos de energía, de compromiso, de fuerza, que salgan muy bien las cosas y cuando no salgan tan bien, pues bueno, animarse para volverlas a hacer y que sea un semestre lleno de éxitos, lo que eso signifique para cada una y para cada uno de ustedes y que sigamos caminando en comunidad. Lo mejor para este 2025B y a darle que hay mucho trabajo. Bueno, pues ojalá que le den todos y efectivamente les vaya muy bien a los nuevos alumnos, que aprendan lo bueno y lo malo, que aprendan quiénes están, a qué juega también un sector de la Universidad de Guadalajara, así para que, sí, tampoco nos vamos a creer esta historia de en donde no tienen vela en el entierro. Sí la tienen. Marco no puede entrar. ¡Qué barbaridad! Siempre pasa lo mismo con Marco, pero mira, aquí, ¿eres tú, Marco? Marco, ¿eres tú? ¿No? Pues sí, creo que sí. Creo que sí es Marco, pero ahí va. Así, está como, se le atoró la cámara. Esperemos un momento para ver si sirve su internet. O si no, pues por audio. Pero miren, ayer también hubo reunión del CIAPA y echaron para atrás el mega tarifazo, ¿no? En donde pues, todos creyeron que iba a pasar fácilmente y pues no pasó. No pasó el tarifazo del CIAPA. Qué barbaridad es lo único que les puedo decir, ¿no? Porque sí está vergonzoso que de pronto todos se ponen como muy de acuerdo de por dónde tendrían que ir y pues obviamente la opinión pública se enojó en demasía ante esto, Marco. Así es, Gonzalo. Muy buenos días. Ahora sí, por fin ya. Sí, a ver, pues ya tuvieron que decirle que no al megatarifazo del CIAPA. Sí, así es, Gonzalo. Y la verdad es que es un tema, híjole, bien complicado acá porque, aunque como les hemos dicho, lo hemos platicado aquí, no debemos normalizarlo. Cada vez el agua es más complicada de traerla al área metropolitana. Digo, esas razones son obvias, pero cada vez hay más carencias. Pareciera que hay tandeos no escritos, no formalizados, y el agua viene con una calidad, o en muchos lados con poca presión, o la verdad, muy sucia en algunos lados. A ver, es que regreso, y yo no soy el experto en agua. El servicio de agua que hay en Guadalajara, como en muchas partes del país, no ha tenido un mantenimiento adecuado durante años. Y no ha tenido porque no luce y no hay dinero. Y no hay dinero, por un lado, porque no alcanza a partir de las tarifas, y por el otro lado, porque la mancha urbana va creciendo y necesitas ponerle mucho más. Entonces, ¿qué haces? ¿Cambias las tuberías o le das servicio a todo el mundo? No te alcanzan las dos cosas. Entonces, el sentido de aumentar las tarifas de uso de agua podría aparentar
ser adecuado. El problema es que no hay una planeación, no se hizo una planeación a tiempo. Y no se hizo una planeación no solo bajo esta historia que es la explicación más simplista de, bueno, es que hicieron negocio los de Tierra y Armonía. No, a ver, cualquier ciudad, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, la que ustedes quieran, León, crecen. Y entonces la gente quiere vivir en esas ciudades porque hay mayor poder adquisitivo, hay mayores servicios, hay mayor seguridad. Bueno, es un decir, ¿verdad? Pero si me lo preguntan, pues creo que yo preferiría vivir en Guadalajara que en un lugar controlado totalmente, conste que dije totalmente, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues claro que hay razones en donde hay una migración muy fuerte para vivir en estas zonas. Hay quienes, al contrario, quieren salirse de las ciudades y entonces por eso se van a Jijic o se van a tener su casa de campo en donde sea, ¿no? Hay quienes viven en el caso de la Ciudad de México, pues prefieren irse a vivir a los suburbios, ¿no? A los suburbios, en donde tampoco hay servicios, ¿no? Entonces hay nada de fosas sépticas. Pero a lo que voy es que en eso, pues claro que los gobiernos sin recursos y bajo estas trampas electorales, de cómo le hacemos para que no me quite el siguiente partido, pues entonces empiezan a invertir a lo loco en todo tipo de cosas de infraestructura. Voy a poner un nuevo BRT, voy a arreglar las banquetas, voy a pavimentar cuando tienen dinero, porque como ahora ya no hay dinero, ya ni el pavimento existe. Sí, no, Gonzalo, horrible el tema de bacheo aquí en el área metropolitana, como en otros lados. Hay avenidas que de verdad, Gonzalo, pareciera que es un videojuego. El problema es que es la realidad y que te cuesta. Entonces, si no tienes ni para invertir en eso, pues menos para lo que no se ve, dice Juan Pablo. Pues hay un déficit de 4 pesos por cada metro cúbico, creo que estaba diciendo, ¿no? 4 pesos aproximado contra el costo de producción de un metro cúbico. Pues claro, y así van a seguir. ¿Por qué? Porque no es popular subir el costo del servicio de agua en ninguna parte del mundo. Como no es popular subir el costo del transporte, no es popular subir de los impuestos, no es popular. Claro que no es popular, y menos popular es cuando te das cuenta que tus servicios no existen. Y lo que es un hecho es que los gobiernos en México han privilegiado la ayuda asistencial, los programas sociales, que la infraestructura, porque sí ganan. Pues si la gente está acostumbrada a que las ciudades estén cayendo, pues mejor vamos a invertir en decir, aquí tienes tus mochilitas del Partido Verde y vamos a dar útiles escolares y vamos a dar becas en la calle, en lugar de invertir en infraestructura. Si los gobiernos hubieran hecho políticas distintas desde hace mucho tiempo, otro gallo nos cantarían, pero es imposible porque hay una enorme trampa en la manera en la cual vivimos, no solo en México, sino en el mundo. Porque esta trampa pues también se da en los Estados Unidos, o se da en Holanda, o se da en Dinamarca, o en donde tú quieras. Hay lugares en donde sí se ven los impuestos funcionar y hay otros en donde no. Yo ya quisiera tener un día las calles no las calles, porque las calles de Nuevo León son muy malas, pero las autopistas no. Sí, y es que efectivamente, Gonzalo, normalizamos muchas cosas como lo acabas de decir atinadamente, y la verdad es que siempre decimos, bueno, es que es lluvias, seguramente va a estar todo mal, va a haber baches, va a haber socavones, no hay problema, y entonces justamente con poquito que le des a la gente, que no le resuelve los temas, que sí genera un gran tema de finanzas públicas, pues la gente la tiene retenida. Pues, a ver, y vuelvo, somos un país muy desigual que necesita buscar cómo nivelarlo, solo que también lo hacen con trampas. Ahora me van a decir, mira, el IMSS, dimos las condiciones para crear 1.200.000 empleos. No, los empleos existían. No, y aparte son empleos temporales, Gonzalo, también hay que decirlo, porque yo también genero ese tipo de empleos, es decir, mando gente a ese tipo de lugares, a empleo temporal, son plazas temporales, y la verdad solamente lo que hacen es robustecer las cifras que tiene el propio instituto. No más para que lo entendamos, ¿no? Entonces sí, ayer se echaron para atrás el tarifazo de Ciapa, políticamente, electoralmente funciona. No funciona para lo otro, pero tiene que ver también con, y lo vuelvo a repetir y es muy doloroso, no saben socializarlo. Creen que, a ver, y perdón, siempre siendo opositor es más fácil socializar todo en contra, porque tener el no es muy fácil, conseguir el sí es muy difícil. Pues así es en cualquier relación que quieras, una relación profesional, en una relación amorosa. Así, pues, si tú tienes una esposa, que te diera el sí para que fuera tu novia, te costó. Sí, o sea, es dar y dar, pues, o sea. Así, tal cual. Entonces, bajo ese esquema, pues claro que el no lograr socializar una medida impopular,
Y ese es el punto, el político no quiere socializar nada. Mejor en oscurito o se lo aviento a la siguiente administración. Y pues así nos seguimos. Vas, Marco, con el tráfico. Claro que sí, nomás robustecer lo que mencionaban aquí. Efectivamente, uno de los municipios más descuidados de la metropolitana es Tonalá. Comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana. Hay una volcadura desde más temprano en el circuito del Huasco, circuito JBC, para que lo tomen en consideración. En la avenida Arroyo del Medio y carretera Vives a Potrenejo hay un percance entre particulares en dirección hacia la Central Nueva. También tómelo en cuenta. En prolongación Juan de la Barrera y Madero hay otro percance en dirección hacia Periférico Sur. Otra volcadura en el carril de la derecha del carretera del Zapote, tómelo en consideración. En Lázaro Cárdenas y Esmedil más temprano un percance sobre el lateral de Lázaro Cárdenas. En Avenida Federalismo y Jesús García en dirección sur a norte hay otro percance donde hay un motociclista involucrado que ya está siendo atendido por servicios de emergencia. Semáforos que no funcionan esta mañana, Avenida 8 de Julio y el retorno periférico, que como cada mañana no funciona a pesar de que lo arreglen. Avenida Urdaneta e Isla Trinidad, Valentín Gómez Farías y Constancia, mal sincronizados los de Enrique de León de Juan Álvarez hasta Avenida Hidalgo, mal sincronizados los de Avenida Javier Mina prácticamente desde el Parque San Jacinto, Avenida Patria Tabachines no están funcionando los semáforos, y complicada la circulación aparte de las que ya comenté, Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida del Mercado, Avenida Mariano Otero y Avenida Las Torres, José María Iglesias y Plutarco Elías Calles, y Avenida Cruz del Sur y Conchitas también con carga vehicular, sobre todo en dirección hacia la zona de Lázaro Cárdenas, lo que es también el reporte vial de Radio Real. Gonzalo Todos. Bueno, pues yo, fíjate que acaba de decir la presidenta Sheinbaum, ya dio ya su opinión sobre la carta de Andy, ¿no? Ya lograron sacarle la opinión a la presidenta Sheinbaum sobre la carta de Andy. Yo creía que ya la tenía aquí, pero no. Déjame encontrarla y se las pongo, ¿les parece? Porque pues al final del día creo que es importante. Personal sobre estas líneas que él publicó. ¿Alusión a mí? Sí, algún comentario. No, ¿por qué? ¿Cómo leerlas? ¿Cómo leer esta carta, presidente? No voy a entrar a un... Mira, les puedo poner el video, ¿les parece? ¿Algún comentario sobre esta carta que publicó el día de ayer el coordinador de organización de Morena, pues sobre las vacaciones, sobre este tema? ¿Siente usted alguna alusión personal sobre estas líneas que él publicó? ¿Alusión a mí? Sí, ¿algún comentario? No, ¿por qué? ¿Cómo leerlas? ¿Cómo leer esta carta? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, que los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México. ¿No sería una incongruencia, presidenta, hablar? No voy a entrar en el debate de la carta. No va a entrar en el debate de la carta, pues ¿cómo crees, Marco? No, y aparte fíjate, Gonzalo, cómo realenta, bueno, primero se enoja y luego cómo realenta su diálogo, obviamente su léxico, para tratar de así como de bajar la discusión y pues que pase el tiempo también, ¿no? Pero lo realenta de una manera, no puedo decir inteligente, pero sí de una manera malévola para tratar como de llevar la discusión por otro lado. Pues bueno, pues se lo aprendió a su maestro, ¿no? Le prendieron esa línea, esa maña pública. Esa maña pública le aprendieron al maestro, no le aprendieron otras, desgraciadamente, ¿no? Como parecer, aunque no lo seas. Sí, efectivamente, ¿no? Gonzalo. Pues siguen viendo nomás de su recuerdo, pero sí. Digo, si tuviese algo su maestro, pues al menos hubieran aprendido lo bueno. Bueno, en fin, gracias, Marco. Me da mucho gusto saludarte.
No, el gusto es mío, Gonzalo. Cuídense, cuídate mucho. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana en Real. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de blancura fulgurante. Y aquí que comenzaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Voy a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esto es palabra de Dios. Muchas gracias, buenos días. Mañana sí a las 8:30. Esto